Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia de Perú. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Quien les saluda, el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la cultura chincha, ¿no? Hay que iniciar señalando que la cultura chincha es una cultura arqueológica del antiguo Perú, perteneciente al periodo intermedio tardío, ¿no? Que se va a extender hasta la quebrada de Topara por el norte, aunque su centro político estuvo pues en el Valle de Chincha, ¿no? Ahora, hay que señalar que la cultura chincha va a ser conquistada más adelante, ¿no? Por los incas durante el reinado de Pachacútec e incorporado definitivamente al imperio durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Entonces, de esa forma, más o menos, podemos hacer una introducción de lo que viene a ser esta cultura. Ahora, hay que señalar que, como lo dije en reiteradas ocasiones, la cultura chincha está ubicada, para hablar de la ubicación geográfica, debemos señalar que la cultura chincha se va a asentar en los valles de Chincha y Pisco, lo que sería en los actuales departamentos de Nazca e Ica, ¿no? Nazca, Ica, Pisco, donde su centro político se va a encontrar en el Tambo de Mora, ¿no? Donde vamos a ver que van a tener una expansión debido a que sus territorios que anteriormente habían sido habitados por diferentes culturas como la cultura Paracas y Nazca. Ahora, hay que señalar que gracias a su ubicación en esos valles, los chincha van a tomar o van a adquirir una gran relevancia política debido a las buenas comunicaciones y a su dominio de navegación, lo cual va a permitir, ¿no? Tener pues un fuerte dominio sobre las zonas costeras. Ahora, si bien es cierto, como toda cultura, también esta tuvo pues su descubridor, ¿no? Entonces, el descubridor, como ya lo podemos observar en imágenes, fue Maxule, ¿no? Que hay que señalar que su trabajo, el trabajo de este investigador, va a servir para poder mejorar el conocimiento sobre las culturas anteriores al Imperio Inca, que hasta ese entonces habían sido pues un poco olvidadas, ¿no? Hay que señalar que igualmente fue el primero en utilizar el método estratigráfico. Ahora, tras una expedición a la Sierra Norte en la que va a excavar a Huiracocha Champa, ¿no? En Cerro Amaru, en Maruachuchuca, ¿no? Ule publicó pues en 1900 en el diario La Industria la primera secuencia cultural de Moche. Más adelante va a realizar las excavaciones en Chincha y sus descubrimientos sirvieron para aumentar los conocimientos sobre la cultura que de allí se va a sentar. Hay que señalar que la cultura chincha va desde el año de 1200 después de Cristo a 1400 después de Cristo, 1470, que pertenece o está dentro de lo que vendría a ser el intermedio tardío, ¿no? Entonces, de esa forma vamos viendo cómo se va desarrollando esta cultura. Seguidamente, aquí vemos lo que pertenece a ser, pues, dentro de la cultura chincha, vemos lo que es su cerámica, ¿no? La cultura chincha hay que señalar que fue una civilización que va a desarrollarse en las costas centrales del Perú, concretamente, como ya lo señalé anteriormente, en el Valle de Chincha, donde su aparición se produjo entre los años básicamente 900, ¿no? Y 1000 después de Cristo. Ahora, tras la desaparición del Imperio Wari en 1476, pasaron pues a formar del Imperio Inca, ¿no? Como justamente lo que les señalaba, en el año 1470 aproximadamente, pasan pues a formar a lo que vienen a ser a otro imperio, ¿no? Ahora, como potencia, pues van a formar como potencia marítima, les va a permitir conservar algo de autonomía. Ahora, el nombre de la civilización, ¿no? De la cultura chincha, proviene de Chingay o Chincha, que en su lengua significa jaguar o celote, ¿no? Entonces, el nombre de la cultura chincha viene justamente o proviene de eso.
Ahora, desde sus dominios en el valle que le da nombre, este pueblo se va a extender, pues, como ya lo señalaba anteriormente, por los valles de Ica, Nazca, Pisco y Cañete. Entonces, gracias al ambiente territorial, a los factores ecológicos donde se encontraban ubicados estos valles, van a poder tener una infraestructura hidráulica, la cual pues va a permitir construir con mayor facilidad, ¿no? Los chinchas pudieron pues desarrollar sin lugar a duda una intensa actividad agrícola, como lo fue casi en la mayoría de las culturas que hemos estudiado hasta este momento. Ahora, su actividad económica más importante, sin lugar a dudas, era el comercio, especialmente el marítimo. Es ahí donde ellos van a destacar. Ahora, en base a esto, pues la cultura chincha va a establecer rutas comerciales que le va a permitir intercambiar productos con pueblos de los actuales países como Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia, donde los productos más recurrentes de este intercambio, de este trueque, como se le llamaba en esos tiempos, eran las famosas conchas marinas y las piedras preciosas. Ahora, políticamente los chinchas estaban organizados en señoríos gobernados por un monarca denominado Chincha y Cápac, ¿no? Entonces, de esa forma se conocía pues a los líderes o los que estaban por encima, ¿no? Por debajo de ellos estaban pues, los sacerdotes, que eran pues otra clase social de privilegiados, ¿no? Dentro de una estructura social jerarquizada. Eso por ese motivo que hablábamos de en un inicio de que era pues algo jerarquizado, es decir, era un pueblo que estaba estratificado. Ahora, básicamente la cultura chincha se trataba pues de un pueblo militarizado, por lo que la nobleza militar también se encontraba entre los grupos de poder, es decir, que los militares eran los que dominaban pues la forma en cómo se iba a dar políticamente o socialmente el lugar, ¿no? Eso es lo que podemos rescatar de la cultura chincha en términos generales. Ahora, hay que señalar que a inicios de la cultura chincha, el inicio de esta cultura se ha datado en el periodo intermedio tardío, como lo señalé anteriormente, cuando en el Valle del Chincha aparece una entidad política denominada, según los cronistas españoles llamaron, ¿no? El Reino de Chincha. Ahora, los estudios realizados demuestran que este pueblo va a comenzar a organizarse como sociedad entre los siglos IX y siglo X. Aunque existen varias hipótesis, hay que señalarlo, donde algunos investigadores afirman que este pueblo provenía pues de la cultura chavín, ¿no? Ahora, en un primer momento, la sociedad chincha pues era bastante sencilla, algo simplista, ¿no? Donde vamos a observar que su supervivencia dependía casi por completo de la recolección de conchas marinas y de la pesca, básicamente. Y ya en el siglo XI, la organización de los grupos chincha va a evolucionar y donde van a comenzar a practicar lo que viene a ser pues, la agricultura y van a construir lo que les señalaba anteriormente, los grandes complejos de sistema de irrigación, lo cual va a permitir poder cultivar, ¿no? Las tierras más secas y de esa forma pues comenzaron también a desarrollar una arquitectura un poco más edificada, un poco más certificada, ¿no? Ahora, esta entidad política en Chincha va a integrar varios valles contiguos y va a establecer su capital en Tambo de Mora. El máximo dirigente pues recibía el Chica Capa, ¿no? El Chica Capa, ¿no? Y se encargaba pues de centralizar y controlar los señoríos que estaba dividida en esa civilización. Fue en esa fase cuando los chinchas empezaron a practicar la navegación, lo que se convertiría pues en una de sus principales señas de identidad,
sus conocimientos acerca de este tema les van a permitir establecer rutas comerciales marinas y, en consecuencia, aumentar de alguna u otra forma su prosperidad e influencia. Es decir, que lo que va a permitir que la cultura chincha a inicios se desarrollase a gran escala va a ser justamente el comercio. El comercio, sin lugar a duda, fue el mayor desarrollo, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir que el comercio va a influir bastante para poder establecer vínculos con otras culturas o otras regiones. Hablemos de su arquitectura. Aquí vemos, por ejemplo, lo que viene a ser la centinela, ¿no? Hay que señalar que respecto a lo que viene a ser su arquitectura, ellos van a utilizar la tapia, es decir, trozos de pared hechos con tierra amasada y, por ejemplo, entre lo que vamos a tener, pues, por ejemplo, la huaca centinela, la que estamos observando en imagen, ¿no? Tenemos la huaca de Tambo de Mora, donde va a estar ubicada la capital de la cultura chincha, la fortaleza de Ungara, la ciudad de Taracara o la Ica Vieja, ¿no? El Huacay, la que pare pues Paloma, su santuario natural. Hay que señalar que los chinchas, como los mencioné, van a levantar pues grandes ciudades, ¿no? Por lo que la arquitectura se va a centrar en la construcción de templos, fortalezas y palacios. En lo material, base de todos estos edificios pues eran de adobe y de estuco, como lo señalaba, eran pues de tapia, o es decir, de barro. Ahora, hay que señalar que los muros de estas construcciones eran adornados con imágenes de cabeza de peces, alcatraces y otras especies de aves marinas, ¿no? Eso es una especie de diseño que adornaba pues esta forma en la que venían desarrollándose. Ahora, en las inmediaciones de estos edificios se van a construir las viviendas ocupadas por la mayoría de la población. A diferencia de las principales arquitecturas, las viviendas donde vivía la población común y corriente eran pues más sencillas y su construcción solo se usaban esteras y cañas. Un buen ejemplo de ello es pues la cultura chincha, donde se encuentra el complejo arqueológico de la Centinela. Ahí justamente vemos en imagen, ¿no? La Centinela entonces pertenece a lo que vendría a ser uno de esos lugares más sencillos. Ahora, bueno, pues en la imagen podemos ver que ya está pues desgastado, ya está, esto es una fotografía actual, ¿no? Entonces, lo cual nos deja ver pues que nosotros no hemos cuidado nuestro patrimonio y además con el paso del tiempo pues esto se ha ido deteriorando. Ahora, los restos encontrados en este lugar nos muestran claramente que están compuestos pues por dos pirámides de uso religioso, calles, patios, viviendas y otros edificios. Entonces, todo eso va a ser un conjunto a lo que viene a ser a su arquitectura. Pero también desarrollaron una arquitectura funeraria. Ahora hay que señalar que se han encontrado tumbas colectivas compuestas por cámaras subterráneas, como lo que es la Uchujalla, que está ubicada en el departamento de Ica, y es justamente esta especie de tumbas que están debajo de la tierra. Hay que señalar que cada cámara va a tener pues, forma rectangular y sus paredes eran de adobes, donde los techos por su parte estaban construidos con paja y sostenían con vigas fabricadas por troncos, ¿no? Entonces, de esta forma podemos señalar que estas tumbas, en la mayoría de casos, estaban direccionados o destinadas a las personas pues de la clase alta, es decir, a los jefes militares o a los sacerdotes que tenían pues un gran prestigio, ¿no? Entonces, ¿quién descubre estas excavaciones? Va a ser Alejandro de Pesia. Alejandro de Pesia va a ser un investigador, un arqueólogo que va a hacer pues este hallazgo, donde va a encontrar pues una tumba cuyo techo estaba compuesto por un armazón de troncos de guarango decorado con figuras de animales talladas en relieve. Respecto a su religión, hay que señalar que la cultura chincha va a ser politeísta.
¿no? Su dios principal va a ser el Chinchaycamac, ¿no? El dios Chinchaycamac y el Urpi Huachay, entre los dioses, pues, de la pesca, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver que según los chinchas, sus dioses provenían, pues, de una isla donde se rendía, pues, el culto, y donde se realizaban en templos y huacas, ¿no? Entonces es una forma de atribución. Ahí tenemos, por ejemplo, una clara imagen de lo que viene a ser el Ubipihuachay, ¿no? Que es básicamente es una imagen que está, pues, celebrando o haciendo referencia a un célebre, ¿no? Respecto a lo que viene a ser, ahí vemos lo que es su textilería y lo que es su cerámica. Respecto a lo que es su textilería, hay que señalar que van a utilizar el algodón para poder elaborar piezas policrómanas, ¿no? Donde el resultado pues se adornaba con motivos antropomorfos, isomorfos, con un acabado muy fino. Hay que señalar que con sus habilidades pues que han logrado obtener, lograron elaborar telas muy finas, ¿no? Partiendo del algodón, para conseguirlas pues utilizaron hasta 398 hilos por pulgadas, por más del doble de lo estándar de hoy en día. Y por otro lado tenemos lo que viene a ser la cerámica, ¿no? La cerámica fue pues de vital importancia de la cultura chincha, debido a que va más allá de su decoración, ya que su decoración va a convertir pues, en una de las mejores fuentes para obtener información de esta civilización. Como lo he señalado, es importante, nosotros conocemos a través de los objetos materiales, ¿no? Los cuales nos permiten contar una historia, y justamente lo hacen en este caso, ¿no? La cultura chincha cuenta a través, o su forma de expresión cultural, la han encontrado pues a través de las vasijas o jarras, ¿no? En su cerámica. Respecto a su economía, hay que señalar que su economía básicamente se va a desarrollar el comercio marítimo, ¿no? Se va a desarrollar la pesca y se va a desarrollar la agricultura. Entonces, entre la principal va a ser el comercio marítimo, como ya lo había señalado, ¿no? Entonces va a ser pues la actividad que va a darse en la costa peruana, a lo largo de toda la costa peruana, donde su principal medio de transporte va a ser pues las balsas construidos con totora. La pesca, sin lugar a duda, también fue importante debido pues a que la mayoría de culturas que estaban ubicadas en la costa aprovecharon pues los recursos de esta para poder sacar algún provecho. Y de igual forma a la agricultura, ¿no? Como lo señalé, las condiciones del lugar o de los valles van a permitir que esta cultura se pudiese pues establecer con mayor naturalidad y frescura, donde vamos a ver, por ejemplo, productos como el maíz, frutas, productos del mar, donde van a ser aprovechados en su totalidad. Muy bien, hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.